Buenas noches, estamos de estreno, de vuelta por el mundo. Es un nuevo programa que se estrena aquí en la 8 Ávila. Es un programa dirigido a aventureros, a viajeros, a mujeres y hombres que cogen la mochila y se van a otros países, a otros continentes, a descubrir lugares especiales. Pero también está destinado a aquellos que se quieren sentar en el sillón tranquilamente y conocer otras culturas, patrimonios, datos, historias que mayormente en los medios de comunicación no salen habitualmente. Nuestro compañero de viaje, nuestro guía, nuestro profesor, esta vez en esta aventura, va a ser un abulense que tiene, bueno, metido en la sangre yo creo ese espíritu aventurero y que le gusta conocer nuevos horizontes. Óscar García Barroso, buenas noches. Buenas noches. Una aventura es lo que vamos a vivir, o muchas dentro de cada uno de los programas que mensualmente vamos a llevar hasta los hogares de los abulenses. Una gran aventura acumulada de pequeñas aventuras. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Llevo viajando desde aproximadamente el año 2000, eso hace que sean pues, casi 16 años de mi vida. Decíamos, no va a ser un programa de viajes al uso. ¿Por qué? ¿Cuál es tu forma de viajar? Porque yo he entendido a lo largo de todos estos grandes periplos por la tierra que hay una gran diferencia entre hacer turismo y viajar, ¿no? Para mí viajar es tratar de encontrar la cercanía de los lugares y de las gentes que viven en estos lugares, ¿no? Hacerlo a través de lo más sencillo, de cómo viven ellos, de qué comen ellos, de su conversación, de sus maneras de hacer, de sus trabajos. Eso es difícil, algunas veces imposible. Nos delata nuestro idioma, nos delata nuestro acento, nos delata nuestro color de piel, nos delata el venir de Occidente, pero otras veces se consigue. En todos estos años, ¿cuántos países has podido visitar más o menos? Y bueno, ¿qué es lo que te ha llevado a rincones? Bueno, nos vamos a situar. ¿Cuántos rincones más o menos has conocido? ¿Cuántos países? Rincones inhóspitos en este mundo muchos, aunque desgraciadamente ya quedan pocos, ¿no? Pero creo que mi guía de viajes hay en el entorno de unos 70 países en este mundo y cientos de lugares patrimonio de la humanidad, desde grandes desiertos a importantes montañas, desde volcanes hasta el interior de preciosos océanos. Distintos lugares que vamos a ir bueno, salpicando, ¿no?, con historias. En esta expedición que ahora comenzamos, bueno, decías tú, Patrimonio de la Humanidad, Ávila es una ciudad patrimonio de la humanidad, seguro que hacemos muchos guiños, ¿no?, a situaciones, a sitios, a parajes. Mola ir a todos estos sitios. Sí, claro que sí, y mola más de alguna manera, como te decía antes, empaparte del saber cómo viven las gentes en estos lugares, ¿no? Tienes un libro de la mano, luego vamos a comentar sobre él. Decíamos, tu forma de viajar es diferente. No es ir a una agencia de viajes y decir, hotel de 4 estrellas, aquí, media pensión y el resto me lo cuido yo, ¿no? No es lo normal. No voy a negar que alguna vez haya podido caer en algunos de esos hoteles, pero lo normal es viajar de una manera independiente. Eso que algunas veces se llama mochilero y que en algunos lugares del mundo ya empieza a ser también un poco mal visto, ¿no? Pero en definitiva, como te decía antes, es coger mi mochila, coger mis libros, coger mi compañera de viaje, o mi compañero de viaje en algunas otras ocasiones y recorrer el mundo de una manera independiente, ¿no? A grandes titulares, ¿lo has pasado mal en algún sitio? Bueno, he de decir que los grandes titulares son de cosas positivas. Es más, la tendencia es a que en nuestra propia vida tratemos de olvidar aquello que no nos ha gustado o que nos ha parecido desagradable. No recuerdo momentos difíciles o momentos complicados. Recuerdo muchos lugares del mundo, muchos momentos, muchos encuentros con situaciones reales que, lejos de haber podido ser vistas a través de la televisión, el tenerlos delante de ti causan un gran impacto a todos los sentimientos, ¿no? A tu vista, a tu oído y probablemente a tu mente, cuando tengas que tumbarte esa noche y saber que ese concepto del viajar también implica el ser consciente de que hay otros lugares donde se trata de sobrevivir de otra manera.
Hablando de sentimientos, imagino que has reído y has llorado viendo escenas. Por supuesto, he reído y he llorado, ¿no? Lugares como África o la India, cuando uno se acuesta en su catre, sea el que sea, no te puedes mostrar impasible ante todo aquello que has visto, ¿no? La cercanía de la vida, de la muerte, de las cosas graciosas y de las cosas tristes, ¿no? De cómo las diferentes culturas del mundo afrontan el vivir y el morir, pues hace que, fruto de nuestra cultura, fruto de nuestra manera de pensar desde Occidente, pues te haga pensar muchas cosas, ¿no? Vamos a repasar tu pasado, pero miramos también al futuro. ¿Qué próximo viaje tienes en mente? Bueno, no sé, yo creo que leyendo a grandes viajeros del mundo, no sé, a Conrad, a Chatwin o a Paul Theroux o algunos aquí muy cercanos, pues todos coinciden en una cosa, ¿no? Que esto del viajar parece una droga, ¿no? Cuando has llegado a un lugar, pretendes llegar a otro, y luego a otro, y luego a otro, y a veces tienes la sensación de que no va a haber lugares que te magnifiquen lo que has visto anteriormente. Pero tal vez no veas una catarata más grande que el Iguazú, tal vez no veas un desierto más grande que Ras el Jalí o que el Sáhara, tal vez no veas volcanes tan descomunales como el Bromo o el Rinjani, tal vez no subas al entorno de la cordillera del Himalaya, pero en las cosas pequeñas empezarás a descubrir también una parte de la esencia de tus viajes, ¿no? Con lo cual uno regresa y está pensando en ese sitio que en una tarde soleada o en una noche estrellada ante un fuego te ha comentado otro viajero y piensas llegar a él, o cómo has leído en un libro un lugar o una situación y tienes ganas también de conocerla y poner la cara, ¿no? Con lo cual el viajar no se agota nunca, no solo porque hay cientos de países en este mundo, sino porque hay cientos de lugares que además cambian cada día, ¿no? Pues la esencia de los viajes de Óscar los vamos a comenzar a descubrir desde ya. Vamos a tomarnos algo, ¿qué quieres? Un poco de agua. Yo un refresco de naranja, por favor. Así que, a la vuelta de publicidad, comenzamos. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos instalados en nuestro rinconcito aquí que hemos creado, bueno, pues para una charla entre amigos, que es lo que queremos, trasladarles hasta sus casas, experiencias, anécdotas, vivencias que ha tenido Óscar García Barroso. Y nuestro primer destino va a ser Sudáfrica. Destino, Sudáfrica. Población, 54.957.000 personas. Punto de interés, Parque Nacional Kruger. El Parque Nacional Kruger es la reserva de caza más grande de Sudáfrica. Distancia desde Ávila. En línea recta, 8.193 kilómetros aproximadamente. Óscar, Parque Kruger. Ya solo el nombre, y si entra uno en internet, le llama mucho la atención. ¿Cuántos días estuviste por allí? Pues estuve concretamente a lo largo de toda Sudáfrica. Tuve la oportunidad de recorrerla desde la frontera con Mozambique, que es todo el eje que vertebra el Parque Kruger, hasta Ciudad del Cabo, más de 25 días en toda Sudáfrica, pero dediqué una semana que considero casi imprescindible para un amante de los animales al Parque Kruger. El Parque Kruger es uno de los grandes parques naturales del mundo, uno de los grandes parques naturales de África, y uno de los lugares donde puedes ver el Big Five, los 5 animales digamos, más llamativos dentro del mundo salvaje que pisan la Tierra, ¿no? Uno tiene en la cabeza, bueno, pues cuando planea un viaje, voy a ir a este sitio, voy a ir al otro, te planteas, ¿no?, cómo llegar hasta allí, cómo entrar, cómo es eso en un país, bueno, como Sudáfrica, en otro continente, cómo es el llegar hasta allí, ese primer paso. Bueno, pues en el plazo yo creo que hay que tener la decisión de ir a un lugar como África, ¿no? Y luego de hacerlo también a Sudáfrica. Ahí, pues creo recordar que en torno a unas 10 horas de avión entre Madrid y Johannesburgo. De Johannesburgo a Nelspruit, que es la zona por la que nosotros accedimos al Parque Kruger, hay pues creo que 1 hora y media de avión, y ahí alquilamos un coche, como
comentado al inicio, nuestra manera de viajar es hacerlo de una manera absolutamente independiente, organizarlo todo a través de nuestras guías, de nuestros mapas y del famoso Internet para este viaje. Para otros pues no hemos tenido esa oportunidad, no tuvimos esa oportunidad, y a partir de aquí, con una previsión importante, porque acceder a un lugar como el Kruger requiere una previsión importante, sobre todo para reservar los lugares para dormir, de los que supongo que luego hablaremos, pues vamos organizando un poco el cómo llegar y cómo distribuir ahí el tiempo, y bueno, pues a partir de ahí, pues movernos por un lugar, como decíamos antes, el Parque Kruger, que para que nos hagamos una idea de la extensión, es limítrofe con dos países, lo hace de una manera bastante amplia con la frontera de Mozambique, y lo hace también al norte con Zimbabue, casi llega a rodear o a bordear Suazilandia, un país que también aprovechamos para cruzar hasta la costa, otro de los grandes parques en Sudáfrica, San Lucia, el Parque Nacional de Simangaliso. Y bueno, pues lo que hicimos fue organizar de alguna manera el trayecto, sabiendo de las reglas que tienes que cumplir dentro del parque y cómo te tienes que manejar con tu propio vehículo, que esa es una de las grandes, elementos que permiten recorrer este parque, hacerlo de una manera absolutamente independiente con tu propio coche, y saber entre las distancias que quieres recorrer cómo tienes o cuándo tienes que llegar a determinados lugares para poder dormir, ¿no? Porque la primera regla que hay que cumplir en el Kruger es mantenerte a salvo, por decirlo de alguna manera, desde que se pone el sol hasta que amanece al día siguiente, ¿no? Vamos paso a paso, para que se hagan una idea a todos, 350 kilómetros de norte a sur es el parque, nada más y nada menos, aproximadamente una extensión como la provincia de Cáceres. Por lo tanto, es una aventura desde que amanece hasta que anochece, como dices tú. Cuando entras con tu propio coche, tienes que ir con un guía, puedes ir tú solo, ¿cómo es? Bueno, digamos que hay la oportunidad de que tú, como casi cualquier lugar del mundo, organices desde una agencia y puedas llegar hasta allí, y tú no tengas que llevar tu coche, sino que sean coches del mismo parque los que te lleven a determinados lugares, ¿no? Nosotros decidimos hacerlo de otra manera, es la de alquilar un coche allí y entrar con el coche en el parque y tener el primer impacto, ¿no? Que es cuando tú accedes al parque. En el parque te dan una serie de instrucciones absolutamente obligatorias, especialmente por tu seguridad, en las que lo primero que hacen es, te meten el coche debajo de un elevador, y mientras te inspeccionan el coche para comprobar que no entra ningún arma, pero no solo ningún arma, sino ninguna bolsa de plástico. Hay que valorar de alguna manera el nivel en el que tienen a su bien el gobierno sudafricano cuidar estos lugares. Cuidado extremo, sí. Cuidado extremo. Te ponen delante de una pequeña pantalla en el que de una manera bastante visual y realista te hablan de los grandes riesgos que uno tiene por entrar en un parque como esto, ¿no? Y cabe destacar el que provocan todos los años, que provocan un número importante de muertes, que son los elefantes, ¿no? ¿Qué te pasó con los elefantes, por cierto? Que eso ya me has contado algo. La verdad es ¿Qué que ocurrió? los elefantes suponen el animal más desafiante en un lugar como el Kruger, ¿no? Ver ante la vulnerabilidad de tú metido en un coche, que obviamente está absolutamente prohibido bajarte del coche bajo ningún concepto, ni siquiera ante un ataque de un elefante puedes bajar del coche, bajo multas muy, muy severas, incluidas penas de orden penal. Pues allí te muestran cómo un elefante es capaz de darle una pequeña patadita a tu coche y darle la vuelta y cebarse con tu coche y darle varias vueltas de campana. El extraño eres tú, claro. El extraño eres tú, por eso te dicen que en ningún momento puedes desconectar el coche, en ningún momento puedes invadir la calzada hacia él, en ningún momento puedes pitar, tienes que mantener toda la tranquilidad y creerme que la primera vez que un animal de esa envergadura se dirige hacia ti, lo que estás deseando es que cambie de sentido y se vaya para uno de los lados de la carretera, ¿no? Aún así, como tú decías antes, nosotros tuvimos, yo creo que la suerte de poder ver cómo entre nosotros, quiero decir, nuestro coche y el coche de delante, pasaba una manada de un número importante de elefantes con sus crías, y eso
creerme que pulso la adrenalina a 100, ¿no? Es un lugar fantástico que depara imágenes increíbles. Casi 2000 especies de plantas y de animales, lo que te puedas imaginar y lo que no. Lo que ves a lo mejor, como decimos siempre, los grandes documentales, que lo tienes delante. Lo que te puedas imaginar y lo que no, por eso el Kruger como espacio natural hace que, como te decía antes, tú tienes que estar al anochecer en el lugar en el que tienes que dormir, y desde que llegas ahora que se pone el sol hasta que al día siguiente a las 4 de la mañana amanece, estés tan absolutamente excitado de todo lo que has conseguido ver a lo largo del día, que estés deseando que amanezca para volver a salir ahí y volver a ver y volver a engrandecerte de un mundo tan natural y tan precioso como es el Parque Kruger, ¿no? Por las noches, en un sitio así, los que hemos dormido a veces al raso, escuchamos de todo. Allí, multiplicado por 100. Te puedes imaginar, ¿no? Mira, los lugares en los que se puede dormir son, pues, para que los telespectadores se sitúen, ¿no? Son como pequeños campamentos diseminados a lo largo de toda su extensión. Algunos apenas dan acogida a 50 personas, otros dan acogida pues igual a 1000 personas, en el que hay la opción desde que tú entres con tu propia tienda de campaña hasta que tú alquiles allí un pequeño bungalow, ¿no? Entonces por las noches se produce un ritual en el mundo de los sudafricanos que es todo el mundo prepara una parrillada. De hecho es muy curioso cómo a lo largo de toda Sudáfrica cualquier lugar en el que duermes está asociado a disponer de una parrilla y a echarte tu carne, ¿no? Entonces os podéis imaginar cómo por las noches, especialmente un animal que da la impresión de resultar gracioso, pero a lo largo de todas las noches te empieza intimidando, que es la hiena, se aproxima apenas metros de a ti, que lo que te separa es una gran valla con grandes cordones electrificados para que los animales no se acerquen, y toda la noche obviamente estás escuchando pues, la grandeza de un lugar como el Parque Kruger, ¿no? Aparte de la manada de elefantes, ¿qué es lo que tienes tú dentro todavía? Bueno, pues en muchas cosas, ¿no? Fíjate que estando allí te da la oportunidad también hablar con sudafricanos, casi todos de ellos blancos, que son los que acceden a estos lugares, y de ver cómo resulta, lo que para nosotros resulta un lugar increíble, para mucha gente resulta un lugar extremadamente peligroso, ¿no? Porque es el lugar de acceso de cientos de mozambiqueños para poder llegar a un mundo mejor en Sudáfrica, que ellos no tienen la cobertura de un coche y se exponen a los grandes felinos, ¿no? Pero es un lugar increíble, como te decía, hay tiempo para pasar cada minuto, a pesar de que tienes que ir a menos de 20 kilómetros por hora con el coche. Resulta una obviedad, ¿no? Que mañana puedes despacharte allí con un rinoceronte tumbado en la carretera y esperar de manera templada hasta que él tiene a bien levantarse y retirarse de la carretera, ¿no? Y uno, bueno, cuando vamos a una ciudad, hacemos una ruta, primero la catedral, luego este museo, luego vamos a ver estas calles antiguas. ¿Allí también es así? ¿Primero vamos a ver esta zona que suele haber estos animales y luego Sí. más por la tarde vamos a esta? Sí, fíjate, nosotros fuimos al Parque Kruger en nuestro verano, que ahí es el invierno. Es la mejor época para visitar el Parque Kruger porque la maleza está más baja y especialmente los felinos tienes más posibilidad de poderlos ver a grandes distancias. Yo no fue hasta el 5.º día cuando vi una manada de leones, son complicados de ver también ellos, pero como es una extensión tan grande, tú vas planificando el viaje de manera que tengas la posibilidad de ver grandes ríos, de ver lagos, de ver zonas montañosas, para así también encajar la diversidad y la adaptación del animal en los diferentes lugares, ¿no? Fíjate que yo he tenido la oportunidad de ver elefantes en las playas sudafricanas, en las montañas y en la selva sudafricana. Eso te permite de alguna manera adaptar también el viaje a diferentes entornos, ecosistemas y también así ver diferentes animales, ¿no? Dices que has estado en muchos sitios. ¿Es el lugar, el espacio en el que has visto la naturaleza más viva? Es difícil, ¿eh? Como iremos viendo a lo largo de los programas, hay muchos lugares para ver la naturaleza en estado puro, ¿no? Pero Sudáfrica y concretamente el Parque Kruger, le faltan los hipopótamos, que luego se verán más abajo en la zona del Parque Simangaliso, pero es uno de los lugares más sobrecogedores en el plano natural en los que yo haya estado en este mundo, casi con toda seguridad. Y cuando estáis allí, hablabas tú de control, lo que se puede meter, lo que no se puede meter, lo que puedes hacer.
¿cuánta gente puede vivir a la vez en ese espacio? Porque no creo que haya centenares de personas moviéndose por 350 kilómetros, por ejemplo. Pues fíjate, no sabría decirte exactamente, hay muchos parques, hay muchos lugares para dormir diseminados a lo largo de todo el parque, ya te digo, cada uno con, pues algunos para coger un número de 50 personas, otros para coger un número de 1000 personas, pero aún así es tan grande el parque que incluso a lo largo de una carretera, la mayor parte de los ejes vertebradores del parque tienen un bajo perfil de asfalto, pero luego la mayoría son caminos en los que tú puedes manejarte, y además está muy bien señalizado para que en el cruce de cada uno de los caminos sepas dónde te lleva, cuál es la distancia, para que tú también calcules y seas consciente la vuelta, porque cada noche, como te decía antes de que se ponga el sol tienes que estar en el parque, so pena de entrar en un riesgo importante y de una multa bastante considerable. Cada 10 minutos que te sobrepases de la entrada en el recinto para dormir, tiene una penalización de una multa bastante considerable. Entonces, aún así, como es un lugar tan grande, te decía que no tienes la sensación de estar como uno detrás de otro. Puedes tirarte a lo largo de varias horas sin encontrar ningún coche. Y sí se produce que a lo lejos de una carretera ves a alguien que tiene el coche metido un poco y te imaginas, allí hay algo, habrá un grupo de animales, entonces cuando llegas algunas veces tú también compartes ese grupo de animales, ¿no? A veces suele pasar con los felinos, que son los más complicados de ver. Pero también hay una cosa que ayuda bastante, y es cuando tú llegas cada noche a dormir, hay un gran mapa en el parque que cada uno de los que estamos allí pues marcamos con unos puntitos donde hemos hecho avistaciones para que a la mañana siguiente, si alguno quiere recorrer esa zona, sepa que existe la posibilidad también de poder ver estos animales. Por último, estamos diciendo viajar de otra manera, intentando ajustarse siempre más a lo mochilero, a la expedición, que a grandes hoteles, por supuesto. ¿Es muy caro esto? Bueno, lo caro y lo barato en el mundo del viaje también depende con qué lo comparemos, ¿no? Pero entrar en el parque está en torno a $20–25 por coche, en el que entran las dos personas, y luego pues lo que elijas para dormir, si es una tienda de campaña será más económico que si coges un pequeño bungalow, pero yo creo que por el entorno de unos 50 euros diarios puedes estar disfrutando desde que amanece hasta que anochece de este gran espacio natural. No sé si eso es caro o barato. Las sensaciones no tienen precio, como se suele decir. Casi con toda seguridad. Pues, Óscar, nuestra primera pica en el mapa lo hemos puesto en Sudáfrica. ¿Te parece si ahora cogemos el avión y viajamos hasta Indonesia? Claro que sí. Pues vamos allá, hasta Indonesia nos vamos dando vueltas por el mundo. Destino, Indonesia. Población, 255.462.000 personas. Punto de interés, Isla de Lombok. Con 118 especies, Indonesia tiene la mayor diversidad de tiburones del mundo. También tiene la mayor industria de pesca de tiburones del mundo. Distancia desde Ávila, en línea recta, 13.229 kilómetros aproximadamente. Indonesia. Cuando tuvimos la primera reunión, ¿te acuerdas, Óscar? Hace unas semanas, me dijiste, ¿tú dónde quieres viajar? ¿Qué destinos te gustaría conocer? Y yo dije, pues más o menos, yo creo como cualquier abulense que nos pueda estar viendo. Nueva York, México, la Gran Muralla China, Qatar, Emiratos Árabes, y tú dijiste, eso está un poco alejado de lo que he viajado yo y lo que he conocido yo. Y me dijiste uno de los ejemplos, Indonesia, relacionado con las aletas de tiburón. Aquí está la guía. Mucho en lo que ver, pero nos vamos a centrar en ese tema. Cuéntame. Pues sí, fíjate, la isla de Lombok es una de las más de 17.000 islas que componen el archipiélago de Indonesia. Es conocida recientemente por dos cosas. Una porque es una isla muy cercana a la famosa isla de Bali, y otra porque hace apenas unos días, a finales de septiembre, estalla uno de los volcanes de su isla, el volcán Rinjani, el Gunung Rinjani, y pone en riesgo más de 1000 personas, ¿no? Un volcán que tiene la curiosidad de tener otro volcán dentro del cráter de ese volcán. Es el segundo volcán más alto de toda Indonesia. Vista desde el aire, la isla de Lombok tiene una forma circular, parece un pez globo, ¿no? Que tiene diferentes salientes.
Y el que entra en erupción es el de dentro. La gran atracción de la isla de Lombok es el famoso volcán Rinjani. Se tarda más o menos en torno a unos 5 días en hacer el ascenso al Rinjani. Es un lugar fantástico, increíble, que cuando lo coronas en la cresta y pones tu tienda de campaña para dormir esa noche, a la que bajan las temperaturas y no parece un lugar paradisiaco, puedes comprobar esa noche como dentro del cráter de ese volcán hay otro volcán, ¿no? Estas son los dos grandes elementos conocidos de esta isla, ¿no? Pero tú lo comentabas antes, llegamos hasta Lombok, un lugar donde además alquilamos una moto y decidimos pasar una semana entera dando vueltas, aparte de subir al Gunung Rinjani, para llegar a una playa en la que se produce uno de los espectáculos más esperpénticos y más desagradables que yo haya visto en el mundo, ¿no? Que es como cientos de tiburones, algunos de ellos que yo había tenido la oportunidad de verlos también en el fondo marino del entorno de las Islas Gili. Por cierto, hagamos aquí un inciso, un lugar donde un paisano nuestro, un abuelense, tiene un pequeño bungalow allí como hotel fantástico en la isla Gili Air, pero que, como te decía, llegamos a este lugar, en un lugar no había ningún occidental y allí vimos como apilados cientos de tiburones, entre ellos algunos de los emblemáticos tiburones martillo, un animal absolutamente precioso y muy difícil de ver en la profundidad marina por la profundidad en la que nadan. Eran apilados y se les extirpaba la famosa aleta de tiburón, ¿no? Que luego en Occidente lo conocemos mucho, bueno, que dicen que tiene muchas propiedades, incluso curativas, que mucha gente toma relacionadas con la medicina y para otro tipo de temas, ¿no? Que luego en Occidente, especialmente en Hong Kong, en Singapur y en China, es consumida bajo la no menospreciable cifra de en torno a unos 100, 150 dólares el pequeño cuenco. Por cierto, yo he tenido la oportunidad de probarlo y no es nada absolutamente llamativo, es más la sugestión que le debe de producir a los orientales en cuanto a sus propiedades, y que provoca que en torno a unos 70 millones de estos animales de las profundidades del océano sean sacrificados exclusivamente para arrebatarles la aleta, ¿no? Las imágenes estas, como tú decías, de animales apilados, es dura. Es dura y además fijaros que era un lugar en el que tuvimos bastantes dificultades, parece obvio, por grabar estas imágenes, ¿no? Ellos lo protegen muy bien porque son conscientes que a ojos de Occidente se trata de una absoluta bestialidad. Y fíjate, hablando con algunos indonesios, nos comentaban que empieza a recurrirse a la práctica para que resulte menos costoso de no sacarlos fuera a tierra, sino que en el mismo momento en el que son pescados en el mar, allí mismo se les corta la aleta y se les vuelve a tirar al mar, lo que provocará pues, que el animal caiga hasta el fondo y muera, ¿no? ¿Cómo es la vida allí? Porque si estamos hablando de un capítulo, bueno, a destacar, que a nosotros nos llama la atención, ¿cómo es el ir por sus calles, el ir por esas zonas? Bueno, pues la verdad es que la isla de Lombok es una isla muy atractiva, ¿no? Que a cualquiera que le guste el mar, además son playas que fruto de toda la acumulación de tantos miles de años de erupción volcánica, son playas negras, con lo cual es un lugar muy muy bonito que permite dormir en cualquiera de las playas con absoluta seguridad. No es un lugar extremadamente turístico, ya digo que salvo la opción del Gunung Rinjani apenas recibe turistas. Y ya digo, nosotros decidimos tomar una motocicleta con nuestras mochilas y recorrer todo el contorno de la isla y tener la oportunidad de eso, como os he dicho antes, ¿no? De viajar de una manera independiente, ¿no? Y de ver, lo que me preguntabas, cómo vive la gente. Y eso probablemente nos hiciera también alguna noche pensar que ese mercado para ellos seguro que no es tan lucrativo como lo es para los mercaderes chinos que desde la bambalina trataban de manejar y controlar el precio que se multiplica por miles de lo que los pescadores indonesios se les da de cortarles las aletas a los tiburones, ¿no? Esa compensación, ¿no? Que siempre hablamos, esa
dicotomía, ¿no?, entre una cultura y otra. Yo creo que se están dando cuenta que no es un programa de viajes al uso. Yo creo que Óscar no tiene el perfil de ir a una agencia de viajes y decir quiero ir aquí, sino que más bien lo piensas por tu cuenta. ¿Cómo decides o en qué momento decides de tu vida, de tu pensamiento, ir a sitios así? Bueno, pues no sé, supongo que desde hace más de 15 años que llevo viajando por todo el mundo, ha entrado en mí el terminar un lugar y estar pensando cuál va a ser el siguiente y cuál va a ser el siguiente, y siempre buscando lugares diferentes, lugares que te sorprendan, y hacerlo desde ese concepto que supone a un viajero independiente, ¿no?, que hace que lo que pretenda sea llegar lo más cercano a saber cómo vive esa gente con toda la dificultad que entraña. Solamente tu color de piel, tu origen, tu idioma, muchas veces lo dificulta hasta un nivel extremo, ¿no? Pero uno lo intenta y a veces lo consigue, ¿no? Y a veces lo que consigue es darse cuenta, como iremos viendo a lo largo de todos nuestros viajes, que el mundo es muy grande y que hay muchas más cosas que te hacen reflexionar cuando estás aquí y has estado en lugares como estos, ¿no? Siempre nosotros tenemos problemas para desplazarnos, que si carreteras, peajes, espera en aeropuertos. Para llegar a sitios así has tenido que tener, ya no te digo horas en aeropuertos o en enlaces, pero ¿se llega bien a estos sitios o te tienes que buscar mucho la vida y a veces son casualidades? Bueno, el mundo está bastante bien conectado, ¿no? La posibilidad de viajar al sudeste asiático en los últimos años ha crecido de una manera bastante considerable, ¿no? Las famosas playas de la costa de la antigua Indochina, especialmente Vietnam e Indonesia, ahora son muy demandadas y muy solicitadas, y las grandes compañías aéreas con base especialmente en Qatar y en Dubái tienen vuelos frecuentes que conectan Madrid con cualquiera de estas capitales de los Emiratos y te ponen en cualquier lugar del sudeste asiático, con lo cual un vuelo desde Madrid vía Dubái o Qatar hacia Yakarta es un vuelo muy lejano pero relativamente sencillo de encontrar, así como seguro quedaremos en otros lugares que es bastante más complicado de llegar, ¿no? Iremos profundizando y en este programa de Vuelta por el Mundo queremos siempre hacer, bueno, una recomendación, ¿no? Seguro que vamos a ir profundizando, vamos a ir conociendo diferentes parcelas para los viajeros, para la gente que, bueno, coja este perfil, que seguro que muchos en nuestra provincia le entran ganas y además también muchos lo estarán haciendo, pero queremos terminar con un buen sabor, ¿no?, que es con un libro, con un vídeo, con una recomendación palpable. Y Óscar, en esta primera ocasión, nos ha traído este libro, Manuel Le Guineche, El precio del paraíso. Cuenta una historia, creo que dura, porque no lo vamos a decir, pero que al final yo creo que consigue reencontrarse una persona con lo que busca, a lo mejor al inicio de sus días. Cuéntame. Pues fíjate, empezamos por Sudáfrica y casi me tocabas un poco a las emociones que provoca ver el Big Five, los grandes mamíferos que pisan nuestra tierra. Pero cuando uno viaja se emociona por lo que ve y las gentes con las que está, ¿no? Y yo tuve la oportunidad, seguro que hablaremos mucho de ello, ¿no?, porque para mí fue un viaje muy importante, de estar durante dos meses en Bolivia. Pretendía recorrer el río Ichilo. El río Ichilo es uno de los afluentes del Mamoré, que es un gran tributario del Amazonas. Es un río increíble, ¿no?, por su caudal, por su grandeza, pero también por tener la oportunidad de ver en él los delfines rosados, ¿no?, un animal bastante complicado de ver. Entonces decidí embarcarme en Puerto Villarroel en un barco de pescadores, nada turístico, como puedes comprobar, y después de varios días navegando por aquel río, por el río Ichilo, tuve la oportunidad una noche de que uno de los 5 marineros que iban en el barco, incluido el capitán, que no bebían por las noches para superar el día, pues me contase que yo me encaminaba hacia Trinidad y que por qué, estando tan cerca de Trinidad, no me acercaba al parque de Ruernavaque a conocer a un español que por lo visto había luchado en vuestra guerra civil, ¿no? Aquello me resultó algo tan llamativo
que terminé llegando a este lugar. ¿Qué dijiste? Yo voy. Terminé llegando a este lugar, al parque natural, a la entrada del Parque Natural del Madidi, concretamente a Rurrenabaque, y después de varios días deambulando por esta ciudad, conseguí encontrar al otro lado del río, en la ciudad de Buenaventura, a un familiar directo de Antonio García Barón. Un aragonés. Un aragonés. Antonio García Barón hacía ya varios años que había muerto, este contacto que me lo dijo a mí lo desconocía, y descubrí la vida de un hombre que en sí era una aventura, ¿no? Allí, pues este familiar, compartimos varios días juntos dentro de la selva del Madidi. Hubo un mutuo acuerdo en que yo lo acompañaba a so pena de que él me fuera contando la historia de Antonio García Barón, y a la vuelta le ayudaba a traer las cargas desde un lugar en el interior de la selva, ¿no? Y en estas, pues como te decía, descubrí la historia de un hombre que no quedó completa hasta que a mi regreso a España, merodeando por internet, descubrí que un legendario periodista ya fallecido, Manu Leguineche, lo había visitado y había permanecido con él en plena selva, en la República de Quiquibey, como la llamaba Antonio García Barón, y ahí estaba la historia de un hombre que se sintió perdedor en la guerra civil en la batalla del Ebro, huyó a Francia, en Francia fue apresado por los nazis y estuvo durante más de 5 años en el campo de concentración de Mauthausen. Y fue uno de los pocos supervivientes y comenzó otra vida. Fue uno de los pocos supervivientes. Él, yo creo que lo cuenta en el libro, ¿no? En esa entrevista que le hace Manu Leguineche, fruto del sufrimiento que vivió allí, no se encontró cómodo trabajando en una famosa fábrica de discos de Marconi y terminó tomando un barco y llegando a Bolivia, a Rurrenabaque, y después de graves dificultades allí por verle como a un extraño que llega a instalarse en plena selva, pues empieza a descubrir cuál es la vida de vivir con muy poco y de vivir en un lugar tan increíble como es la Reserva Natural del Parque Madidi, ¿no? El libro no llega hasta su final, cuando él fallece, y no cuenta una parte que yo luego merodeé, y es que el tipo, a petición de algunos de sus familiares vivos en su pueblo de Aragón, pues lo terminan convenciendo para que un día vuelva a España, ¿no? Os podéis imaginar una persona que sale con esta terrible historia de un puerto de Francia y llega a Bolivia, cómo se sentiría haciendo una escala con un avión en Miami, ¿no? Yo tengo por costumbre una cosa que yo creo que a mí me resulta imprescindible a la hora de conocer un lugar, que es antes haberme empapado de todo lo que haya podido encontrar de ese lugar en libros, ¿no? Esto ocurrió en el sentido inverso. Conocí el origen de la historia de Antonio García Barón, una historia que es realmente conmovedora, y luego la terminé completando con este fantástico libro de Manuel Leguineche, ¿no? Pues aquí está, recogido del periodista y escritor Manuel Leguineche, historias humanas, historias personales, experiencias que le queremos trasladar una vez al mes en su programa, que ya ven, es de viajes, pero es de aventuras, es de la vida, sin movernos de aquí, sin movernos de Ávila. Aquí en la 8 Ávila siempre les contamos historias que tienen que ver con nuestros vecinos, con todos ustedes, pero siempre queremos abrir las ventanas y conocer el mundo, y de la mano de Óscar García Barroso lo vamos a conseguir. Gracias, Óscar, hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Aquí estaremos tomando un café, un refresco o lo que ustedes quieran.